CNN Chile y Bio Bio, la radio, presenta Tomás Mocharo en CNN Chile. Buenas noches, ¿cómo está? Todo programa tiene que tener una justificación, todo. Todos los invitados tienen que tener alguna razón de por qué están acá. O sea, ¿por qué Lili Pérez y por qué Marco Enrique Sominami están hoy día aquí? Porque son opositores, pero una oposición distinta, porque si no estaría aquí Carlos Larraín, estaría Patricio Melero, pero no están ni Carlos Larraín ni Patricio Melero, sino que están desde una oposición distinta. De la derecha sí, o de la centro derecha, como quieran llamarse, o de la izquierda, pero otra oposición. Lili Pérez, ex RN, fue vocera de Evelyn Matei. Estuvo, ¿cuántos años en Renovación Nacional? Una enormidad, 25 años en Renovación Nacional, y ahora no está, y la verdad es que en Renovación Nacional tengo la impresión que hasta la odian. Y Marco Enrique Sominami ha sido 2 veces candidato a la presidencia de la República y dice que va a ser una 3ª vez. Ya lo anuncia. Los dos en la oposición. ¿Cómo están? Bien, buenas tardes, buenas noches. Oye, la idea es lo siguiente, que conversemos, que dialoguemos, en un país donde se dialoga poco, donde hay harto eslogan, donde se debate muy poco, y nadie quiere debatir, fíjate. Quieren venir, por ejemplo, solos, que les hagan preguntas, pero no estar con otro. Entonces, yo ni siquiera pregunté con quién. Lo sé, por eso digo, y lo estoy diciendo ahora, en general se debate poco en Chile. Yo no pongo condiciones. Tú fuiste candidato presidencial y sabes con las condiciones... He debatido, más de una vez. No, y las condiciones para debatir. Sí. Yo quiero que ustedes se definan en qué oposición están, cada uno. Lili Pérez, ¿en qué oposición estás tú? ¿Qué tipo de oposición estás haciendo con amplitud? Una oposición fuerte, fiscalizadora, dialogante, mirando al futuro. ¿Oposición por oposición o porque no te gusta el gobierno de Chile, no te gusta la nueva mayoría? Yo tengo incluso afecto por mucha gente de la nueva mayoría y también por la presidenta. El tema no es los cariños o los afectos, el tema son las ideas. Y obviamente la concertación o nueva mayoría, a mí y a nosotros en Amplitud no nos interpretan sus ideas. Nosotros creemos que las personas son el centro de desarrollo y el motor de un país y que debe estar el Estado al servicio de las personas. Y no creemos en un papá Estado, un padre benefactor y que haya que derrumbarlo todo para hacer aparecer o renacer todo. Por lo tanto, tenemos ideas desde el ámbito de la libertad, que son las ideas libertarias de Amplitud, tenemos ideas distintas con respecto a la concertación. ¿Y Marco Enrique Sominami desde qué lugar se opone? Los progresistas nos definimos como aliados estratégicos de las causas. O sea, si un gobierno toma la decisión, como es el caso de este gobierno, de avanzar hacia la gratuidad total, lo hace confundido o con convicción, nosotros esa causa nos interesa. Por eso marchamos hoy día, por eso hemos marchado antes, porque creemos que hace mucho rato que las grandes causas requieren más que un gobierno. Todas las mayorías que usted ha conocido, Tomás, en los últimos 24 años, ninguna ha sido suficiente. Pues sea porque vota poca gente, sea porque los acuerdos del Congreso ya no interpretan el grueso de la sociedad y por tanto se requiere más que un gobierno, más que un parlamento. ¿Qué es eso? Es una gran mayoría. Esa nueva mayoría no es tal, como se sabe. Es una nueva mayoría que es la redefinición que ellos han autoasignado, pero hoy día hay una mayoría que marchó, que no está en ese conglomerado y hay que escucharla. O sea, ¿están en la oposición porque quieren avanzar más ustedes? Es que, mire, hay gente que te dice, tú eres del Colo a la Católica, soy de la Chile. La vida no es binominal, no es dual. Pero hay que situarse en un cuadro político. En educación estamos por la educación gratuita y creemos que el ministro Izaguirre está perdido y confundido en educación superior, pero que la tiene muy clara en educación secundaria. Los titulares nos reunimos con él y tenía muy claro lo que hay que hacer en educación secundaria: selección, copago, desmunicipalización. En educación superior veo mucho más a la concertación que la nueva mayoría. En reforma tributaria, no nos gusta esta reforma, pero es un tremendo paso. Es 8 veces mejor que la de Sebastián Piñera. En la Asamblea Constituyente estamos esperando que nos indiquen cómo se van a hacer en realidad lo que ellos establecieron como un compromiso. Ellos le llaman nueva Constitución. Nosotros creemos que la forma es al fondo y la Asamblea Constituyente es muy importante en sí misma. Pongo un tema sobre la mesa, la derecha. ¿Qué pasa con la derecha? Porque la derecha es la que tiene la mayor cantidad de parlamentarios, la que tiene cosas que decir, las cosas se discuten en el Parlamento en democracia. ¿Qué pasa con la derecha? Eran 2 partidos con 57 diputados, 17 senadores, ahora son 2 partidos, 2 movimientos con 8 diputados menos, 2 senadores menos. La derecha, Lili Pérez. Era una crisis necesaria,
larvada durante años. ¿Cuántos años? Muchos años, yo diría que por lo menos en los últimos 5 años. Una derecha que terminó siendo un pacto muy instrumental más que de ideas. Y por eso esta crisis yo creo que es una crisis profunda que se tiene que convertir, y nosotros la vemos así en Amplitud, como una oportunidad de crecimiento. Y es lo que nosotros planteamos desde el día 1, hace 4 meses, cuando nos convertimos en grupo político como Amplitud, de convertirnos en un movimiento convocante. Hoy día ha llegado gente a sumarse a Amplitud que no estaría en ninguno de los dos partidos, ni en Renovación Nacional ni en la U. Me da la impresión que están llenos de cicuta, llenos de veneno, llenos de declaraciones asesinas. Pero, o sea, mira, nosotros déjame decirte algo. No, en la derecha, estamos hablando de la derecha. Te voy a preguntar también, te voy a preguntar de la derecha. Si ¿De dónde viene la broma? Pero nosotros somos las víctimas de la cicuta. Pero es que es impresionante. Ellos han hecho, a propósito de Amplitud, ellos han hecho un asado con 2 salchichas. Son solo 4 parlamentarios que han tenido grandes logros comunicacionales y que no han logrado crecer. Ellos van a votar por la concertación o por el gobierno y van a estar en la oposición. Y no van a estar con la oposición. Eso lo dice Manuel José Sandón, nuevo senador por Santiago. Son 2 salchichas, dicen ustedes. Mira, yo la verdad es que ese tipo de descalificaciones lo único que nos hacen es darnos más fuerza para lo que estamos haciendo. Y por eso yo creo que esta tremenda crisis que tenía que vivir el sector, porque nuestro domicilio político está ahí. ¿Ah? ¿Está ahí? En la ¿Sigue estando ahí? En la centro derecha. Aunque a algunos no les gusta que estemos ahí, ahí está nuestro domicilio político. ¿A quién no le gusta que estén ahí? A gente como las declaraciones que escuchamos ahí, que son descalificaciones. ¿La derecha? Claro, y que nos corretean y dicen ustedes son más cercanos a la nueva mayoría. La verdad es que nosotros tenemos coincidencia con la nueva mayoría y probablemente con Marco tenemos coincidencia, por ejemplo, en temas de valor personal, que algunos le llaman valórico, que tiene que ver con las libertades de las personas. Y tenemos diferencias, por ejemplo, con respecto al rol del Estado en otras materias. Pero son personas que tienen mucha anteojera para mirar el futuro. Pero, a ver, pero son personas decisivas. Estamos hablando de la derecha. Mira, la son verdad, yo prefiero decirte lo siguiente. Yo prefiero decirte que después de todas estas crisis siempre tienen que convertirse en una oportunidad. En nosotros ningún ataque, ni de Osandón, ni de Larraín, ni de nadie nos va a detener en lo que vamos a hacer. No nos van a detener sus ataques. No lo hicieron antes. Porque, ojo, todas estas cosas que dicen de nosotros las decían cuando estábamos al interior de RN también. Esos ataques venían de hace mucho tiempo. ¿Igual de brutal? Más solapado, yo diría. ¿Eh? Pero mira lo que le hicieron a Piñera 4 años en el gobierno. ¿Qué le hicieron? Fueron los ataques más brutales que tuvo Piñera. No solamente lo tuvo de gente de la concertación, lo tuvo de gente de la propia alianza. Fueron más brutales que las críticas de Marco Enrique. Mucho más brutales. Sí, ¿eh? Mucho más brutales. Pero Piñera viene autodestructivo. No, así que era fueron capaz mucho más brutales que las de Marco. Porque Marco, por último, lo hace desde el sentido de que él, equivocado o no, pero lo hace desde el sentido de una propuesta. Cuando tú haces una crítica, es desde el sentido de la propuesta. Cuando es un ataque, es siempre desde el punto de vista de la destrucción. Que ahí hay es más que un matiz. Que hay como una cosa, si me permite un comentario freudiano, o sea, la sensación que él tiene con ustedes es como de un dueño de fondo, ¿no? De que le robaron la oveja y que está furioso como si fueran cocoteros los de Amplitud, cosa que no son. Oye, pero Carlos Larraín, por ejemplo, dijo que lo habían atacado desde la moneda. Lo dijo en su tiempo y lo sigue diciendo ahora. Dice que tuvo que soportar todo esto, que se juntó con Piñera pese a todo eso, y que después dice vino el Carnaval 2013, le puso fecha, le puso año, el Carnaval 2013. Se desconoció el resultado de la primaria imponiendo la candidatura de Evelyn Matei, sabiendo que ella tenía un inmerecido rechazo pero muy alto. Piñera no permitió la renuncia oportuna de Luciana Cruzcoque. Luego viene la voltereta de los cómplices pasivos. Por último, el duelo profundo por la elección de Andrés Alamán y Manuel José Sandón. Con los papeles tan manchados, tienen los delincuentes, ¿cómo van a jugar a favor de la unidad del sector? Después de todo esto, el gobierno de la nueva mayoría marcha viento en popa, porque sin oposición, viento en popa. ¿Cuál es el problema? Salvo que ustedes hagan algo, porque están todos divididos. ¿Ven algún diálogo posible? Tomás, pese a tu esfuerzo por amargarme la noche, digamos, no estoy amargando nada, pero oye, yo voy a tener pesadillas, esto es reciente. No, sí sé, desde hace 2 días nomás, sí. No el domingo. Yo la verdad es que trato de tomármelo así con un poco de humor, porque llevo muchos años escuchando este tipo de cosas y de ataques y descalificaciones, entonces trato de hacerlo un poquito más llevadero. Pero yendo al tema de fondo y con mucha seriedad contestarte que pese a eso, nosotros tenemos muy trazado y muy claro lo que queremos hacer con Amplitud.
y que es muy necesario en Chile tener un grupo, un movimiento que aspiramos a ser partido político en el corto y mediano plazo, que llene ese vacío necesario que existe hoy día en la sociedad chilena, que es un movimiento de centro, transversal, cuyo domicilio está en la centro derecha, porque estamos apretados por un binominal, y que eso va a cambiar el día que termine el binominal, porque somos mucho más transversales, y que obviamente nosotros lo que más nos importa es cuidar también esa puerta que se abrió para nosotros con el gobierno del presidente Piñera, y por eso nosotros cuidamos ese legado político. ¿Cuidan a Piñera ustedes? Que es una centro derecha política, moderna, liberal. ¿Cuidan a Piñera? Nosotros vamos a cuidar siempre el legado de lo que fue su gobierno. Y eso no quiere decir ser también, instrumentales a una persona. ¿Y a él también? Yo soy una persona que fue presidente de la República. Obviamente que le tenemos gran cariño y afecto y vamos a cuidar su figura, porque es una persona que es un patrimonio de nuestro sector político. Eso no quiere decir que seamos como estas mismas personas viven repitiendo, que seamos su brazo armado. Chile se dice que es un país globalizado. ¿La derecha chilena responde a los estándares internacionales? No. ¿Por qué? Yo alguna vez dije que incluso Chirac, que era de derecha, presidente de Francia, estaba a la izquierda de Ricardo Lagos, Escobar, porque la derecha francesa cree en el seguro social, cree en el aborto, en el derecho a los derechos sexuales y reproductivos plenos de las mujeres. La derecha francesa, entre otras cosas, cree en la libertad civil. La derecha francesa cree en la reforma tributaria. La derecha francesa cree en la integración. Y lo que uno veía en el gobierno de Lagos es que estaba incluso corrido. Yo creo, y en eso hago matices con este nuevo movimiento que es Amplitud, hago matices con la derecha más liberal, que creo que es todavía muy feble la voz, pero efectivamente yo creo que la derecha chilena, como se entiende a través de esas voces como Carlos Larraín o Sandón, son de ultraderecha. O sea, lo que defienden... Yo tengo una anécdota que es completamente verdad. Tú sabes que llegan 8 consejeros municipales franceses del Frente Nacional, que son racistas. Son la ultraderecha mundial. Y le dicen al embajador de Francia, queremos conversar con nuestros pares. Cuento corto, los juntan con los diputados de RN y la UDI. Salen los consejeros franceses y llaman al embajador para decirle, ¿usted es loco? ¿Por qué dice el embajador? Si los junté con sus pares. No, le dicen, nosotros somos racista pero no fascista. Nunca hemos visto esto de que le confundan el Estado y la Iglesia. Creo, y en esto eximo a la senadora, hay diferencias, pero objetivamente es una derecha que viene de muy atrás. No están los estándares del debate, que me parecería súper sano tener una derecha liberal. Amplitud en esto no para hacer en la pata, pero ojalá Amplitud fuese partido, que haya un interlocutor en que uno podría, teniendo diferencias sobre el individuo, lo colectivo, lo público, lo privado, el Estado y el mercado, podríamos tener un debate riquísimo, que no es un debate de Guerra Fría del año 1988. Creo que la derecha juega el bueno y malo y a su vez, a veces, no siempre, la Concertación, por suerte hoy día nueva mayoría, juega otro juego. ¿Tiene espacio entonces Michelle Bachelet para cometer errores, para equivocarse, para dar pasos en falso ante una oposición tan dividida? ¿Creen ustedes que tiene mucho espacio? Yo agregaría una idea, y es que yo no sé si la oposición está en el Parlamento hoy día. No lo digo peyorativamente. Le pasó lo mismo a Piñera. Piñera en eso se equivocó, se coludió con Escalona y trató de hacer unos acuerdos de Estado, reproducir lo que hacía Longueira Lagos, y las cosas desbordaron, fíjense de dónde: Magallanes, Freirina, Calama, Aysén, La Calle. O sea, la lectura de que estos viejos acuerdos de los 90, ¿te acuerdas? Cuando incluso estaba el arzobispo en la mesa a veces, se acabaron. El arzobispo hoy día está preocupado de los temas de la Iglesia, ya no es mediador, ya no media entre los sindicatos. ¿Te acuerdas que cuando había conflicto los presidentes Elwin llamaba al arzobispo? O sea, que este es un nuevo Chile, suena obvio decirlo, pero uno, porque la Iglesia no juega ese rol; dos, porque el Parlamento ya no es el gran teatro del diálogo, no es suficiente, por sus fallas reglamentarias, institucionales, electorales, y la energía se movió a la calle. Hoy día de nuevo, y hace un mes, la marcha, todas las marchas, tenías a 10.000, 20.000 y 100.000 jóvenes marchando, que incluso, y me parece una consigna a mí muy correcta, una parte de ella no la comparto, esta idea de que la política es un asco, que ellos son la verdad, pero valoro mucho que lo que había detrás. Yo marché hoy día con este eslogan que decía no al lucro. O sea, las causas de la educación la toman mucho más la calle que la oposición parlamentaria. Ya, o sea, la oposición a Michelle Bachelet puede ser la calle y no este archipiélago que hay en la derecha, ¿eso? Me le pasó a Piñera. Yo creo que Piñera fue la primera víctima donde leyó mal la política. ¿Pero esto podría ocurrir ahora? Yo se puede reproducir. Sí. Insisto, Magallanes, no te olvides Magallanes con Goldborn. Goldborn era el gran ministro, ¿te acuerdas? Rockstar. Bueno, termina en Magallanes, acuérdate que dicen una cosa que es súper discutible, pero un anuncio significó al año un bloqueo de Magallanes, completo. Mira, con una ciudadanía tan informada y tan opinante como la que existe hoy día en este Chile que cambió, que aunque suene
un lugar común es real y algunos supimos entender que cambió y otros no quieren ver que cambió y no les gusta que haya cambiado, ¿eh? Les gustan los paradigmas antiguos. La verdad es que efectivamente la mayor oposición a la presidenta Bachelet está fuera de los partidos. La mayor oposición está a la fiscalización a través de los medios de comunicación, a través de la gente, a través de las organizaciones sociales, a través de movimientos externos. Y desde ese punto de vista, obviamente que rearticular una oposición parlamentaria es una tarea muy compleja, porque sobre todo desde la oposición de la centro-derecha, lo que hay que hacer obviamente también es ordenar un poco el naipe para ver algo que es muy importante que viene, que son las elecciones municipales. ¿Cuáles son los principales flancos, temas de que podrían ser flancos? No digo grandes flancos, pero temas. El aborto, el tema valórico, el tema mapuche. Para Michelle Bachelet, ¿serían esos flancos que podrían estar ahí, que pueden ser muy complicados de aquí en adelante? Marco, yo creo que hay temas que van a ser temazos, ¿eh? ¿El aborto, por ejemplo? El derecho al agua, por ejemplo, el acceso al agua, todo lo que es la escasez hídrica, que ya es algo que cruza al país entero, ya no son regiones, ya no es mi región, que en algún minuto Marcos también fue diputado en nuestra zona, él conoce bien esa realidad, o sea, ya no escapa solamente a una sensación o una realidad de regiones. Yo creo que las regiones están cada día más conscientes de sus necesidades y ningún gobierno ha podido leer ni resolver bien. ¿Te fijas que para todo hay que poner un delegado presidencial? Hay un desastre del norte, un terremoto, delegado presidencial designado en un escritorio en Santiago. ¿Pero quién fue, un incendio en Valparaíso? ¿Quién fue delegada presidencial en el caso del terremoto en Tocopilla? ¿Quién fue? Javiera Blanco. ¿Lo hizo bien? El alcalde de Tocopilla es nuestro alcalde y tiene opiniones muy duras sobre ese. ¿Lo hizo bien? La gente de Tocopilla dice que no se hizo nada, más que la delegada, que el embargo, gobierno no resolvió. Díaz ministra, la política da lo mismo, lo que uno haga, me da la impresión. No da lo mismo. No. Mira, generalmente dicen hoy es que la gente tiene memoria corta, yo creo que no da lo mismo. La gente termina apreciando la coherencia. ¿Qué va a pasar con los mapuches? ¿Ustedes creen que va a ser Eso duro es para muy Michelle importante. Bachelet? ¿Qué crees tú? Yo aprovecho de felicitar a los dirigentes estudiantiles por la conducción de la marcha de hoy, por la masividad. Creo que hay un carabinero que sí, muy mal, con el que se excedieron y lo quemaron. Es inaceptable y gravísimo. Todo en un contexto en que los estudiantes activaron por segunda vez una marcha. Nosotros nos tocó las 2 veces acompañar eso como uno más, para dejar bien precisado que nosotros vamos a marchar. Puede ser el día que no haya ningún carabinero herido. Exactamente, es cierto. Pero qué importante es que también que no hay espacio hoy día para que el Parlamento ni el gobierno le tome el pelo a la ciudadanía como ocurrió durante muchos años. O sea, los acuerdos que se hicieron eran grandes tomaduras de pelo en lo electoral, en fin, no quiero aburrir. Yo creo que en eso, después hablaremos probablemente del binominal. Yo soy muy crítico de que tengamos Senado. Creo que el Senado, con todo respeto, es una institución completamente improductiva, que habría que eliminar. Desechable. Totalmente, pero no, y esto no es un juicio crítico a una senaturía, el modelo que tenemos que es completamente irracional a esta altura, no tiene sentido. Pero dicho esto, yo creo que el gran hoy día fiscalizador ya no es el diputado de RN o el diputado de oposición, ya no es el senador o la senadora, es la calle, insisto. Hoy día el hecho político este país se va redibujando todos los días. Hoy ya tenemos la noticia, el ministro Izaguirre tiene 0 margen. Tiene muy poco margen, va a tener que ser mucho más preciso y va a tener que decir cuál es el camino. Y como la educación es profundamente ideológica, no es territorio de economista como se nos quiere convencer, no es territorio de la gestión, es ideológica la educación. Es la arma más potente que tiene un pueblo para dotarse a sí mismo de un mejor futuro, que es la educación. Y lo que hemos visto es, en estos 3 meses, audiencias múltiples, yo también fui, creo que tú también fuiste. Y que les dice a todos que sí, salen todos felices. De las reuniones con el ministro Izaguirre quedan todos contentos. Nosotros por lo menos salimos muy enojados con la educación superior, pero yo creo que la notificación que se le hace al gobierno hoy día no la logran hacer los diputados o senadores. Es un ruido, ya lo digo con mucha humildad, porque también vale para nosotros, que estamos también tratando de expresar una voz. Esa voz ya no se escucha, hoy día la voz de los estudiantes es mucho más nítida. Es la voz que la ciudadanía quiere leer. Ya la metáfora no es que el Parlamento concentra la energía de Chile. La energía no está en el Parlamento. Lo que no es una buena noticia, déjame decirte, yo creo que es importante que haya Parlamento. Creo que la discusión se trasladó. Y la pregunta es, si la presidenta de Chile, que salió electa contundentemente, pero en un contexto de abstención inédito, nunca antes en América Latina, en la historia de Chile, sobre todo la historia de Chile, una presidenta había sido electa con tan poco porcentaje, con tan poca participación. Hay que hacerse cargo de eso. Y la calle hoy día te está diciendo, si bien no votamos, opinamos. Y la pregunta es si esa opinión es igual de válida que un senador o senadora electa.
Bueno, pero mira cómo ha bajado además, o aumentó su nivel de desaprobación la presidenta en esta 12 puntos, pero mantuvo su nivel de aprobación, seamos justos. Pero aumentó su En un desaprobación, 53%. a eso me refiero. Sí. Pero eso no es decepción, ¿no? No, yo Son creo de gente que no votó por reforma él. tributaria. ¿Reforma tributaria? Sí, absolutamente. Y clase media es ahí donde Sí, baja. yo también creo que es reforma tributaria. ¿Ah, sí? Sí, porque los presidentes de Chile tienen 3 pasaportes, son jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de coalición. Y todos juegan. Un día son monarcas, un día son jefe de gobierno. Lagos era primer ministro, llamaba a los diputados, presionaba para las leyes, se jugaba. Bachelet tomó la decisión de la reforma tributaria de lanzar la reforma y no defenderla. El que la defiende es Arenas. Lo que yo creo que debería hacer ella, humildemente, que no ganó, no puede dar consejo, pero nuestra opinión es que ella defienda a ella la reforma. Bueno, si la defendiera a lo mejor baja más, pues, porque tiene más rechazo. Al revés, si ella pusiera su capital, arriesgara su capital y dijera, mire, esta reforma tiene esta otra, la voz de Alberto Arena es una voz que no se escucha, no se está escuchando lo suficiente a la luz de las encuestas y también creo de nivel de ¿Te confusión. gustó el video, no? No, pero además ¿Te que han gustó? hecho No, las cosas Rodríguez. mal. ¿Ah? Mira ese No, es video. espantoso. Es espantoso. Mira ese video. Espantoso, Además, además de mal hecho, calidad. de mal gusto, de mala calidad. O ¿Por sea, qué creen que pasa eso en el siglo XXI? pero eso ni siquiera yo estoy Video, segura o sea, que ni un siquiera video. ni el ¿Por qué ministro es malo? Arena. ¿Cuál es la debe pregunta? decir Tu que es pregunta malo. es ¿Por el qué la legítimo derecho de un gobierno a hacer un video No. o la calidad del video. Bueno, No, la calidad del video es un no, asco. no, Pero la yo creo pregunta que es- el gobierno tiene derecho Ah, ok. a comunicar, ¿no? Eso no Estamos cabe de ni la acuerdo. menor duda. Todos Es que los gobiernos lo hacen. Son dos discusiones. Estoy hablando de la calidad del video, de la forma en que están El video es comunicando. malo porque es agraviante para los Pero para ¿por los rubios, para los negros, para la gente de terno, es torpe. Es torpe. Enreda la discusión. Es un video súper discriminador porque además polariza y divide a la sociedad chilena y a la concerta la verdad que hacerse los Robin Hood no les queda. ¿Quién les va a creer? ¿Ah? Ya, Hablan de pero los poderosos de siempre. pero más allá de eso, Marcos, la reforma tributaria, ¿la comprarías? La discusión para nosotros es muy compleja. Se me ocurre que en esto podemos tener un punto de encuentro con amplitud, porque uno trata sinceramente de actuar de buena fe. Y yo de buena fe quiero decir que esta es mucho mejor que lo que hizo Sebastián Piñera. Sebastián Piñera propuso un ajuste tributario de $1.000 millones cuando él sabía, y eso lo viví yo como candidato, que hay que recaudar más. Inevitablemente, para que no haya deuda por los déficits, hay que recaudar más. Si tú quieres corregir los especialistas, los consultorios, en Petorca, en La Ligua, es evidente que faltan recursos, no solamente un tema de gestión. El monto es malo, $8.200 millones, no alcanza para abordar jubilación, salud, educación, obras públicas, no alcanza, más aún con una contracción del crecimiento económico. 2, las herramientas que eligió este gobierno, siendo que nosotros creemos que es mejor que se apruebe esta reforma que no se apruebe, son herramientas completamente cojas. No hablar de cobre en una reforma tributaria es casi un delito moral. 2, no hablar de activos financieros, de impuesto a lo que nosotros llamamos impuesto a la riqueza. Fíjese que en Corea del Sur, Hyundai y Samsung son el 25% del PIB. En Japón, que es una economía mundial, 50 empresas tienen la mitad del PIB. Y en Chile, 10 familias con facilidad pueden reunir el 25% del PIB. ¿Qué quiero decir con esto? Esta reforma no corrige la estructura de poder de Chile. Este país es cada día menos de los chilenos, es cada día más de unos pocos. Y una reforma tributaria tan importante es la oportunidad. Y en eso interpelo fraternalmente a la nueva mayoría para que salgan a defender, pero con ambición. Agreguen cosas, no le resten, no se achiquen. Se van a quedar cortos ustedes el 2016 cuando tengan que cumplir sus promesas. Nosotros en Amplitud creemos que es necesario hacer una reforma tributaria. No nos negamos a hacer una reforma tributaria. Si es necesario hacerla para un objetivo que se ha definido como una gran reforma en materia educacional. ¿8.200 millones? Más allá del monto, a nosotros nos preocupan los mecanismos de recaudación. Porque una cosa es aumentar el impuesto un 20, un 25 a las grandes empresas. Ninguna gran empresa se va a trasladar de Chile o va a fugar capitales producto de que les suban este impuesto, porque además en los países cercanos es mucho más alto de lo que pagan acá. Qué bueno escucharte, porque a los grandes empresarios que se identifican con la derecha han dicho exactamente lo contrario. Pero, Qué bueno. Y los impuestos verdes a nosotros también nos parece que es algo bien atractivo. Nosotros hemos trabajado con Paul Fontaine, que es economista que está con nosotros en Amplitud, y la verdad es que hemos hecho una propuesta en ese sentido. Pero lo que sí nos preocupa esta reforma tributaria, no solamente que está mal planteada en el contexto, sino que es una reforma que no apunta a una recaudación a punta de verdad de quienes pueden aportar más, sino que lo hace apuntando al bolsillo de la clase media, de las pymes, y de las pequeñas empresas, del comercio. Me explico. Por ejemplo, el tema de los créditos. Aquí con el alza de impuestos de timbre y estampilla, aquí lo que se perjudica es a la gente que trabaja con créditos. Créditos bancarios, tarjeta de crédito, crédito hipotecario, y eso al final, ¿quiénes son los grandes perjudicados? Los que trabajan a crédito, que son los pequeños y los medianos, los que se saben el nombre y el apellido de cada uno de sus empleados, los que le cae el servicio de impuestos internos
lapidariamente, los que si se atrasan con un pago previsional les cae la inspección del trabajo. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, hacer una recaudación tributaria metiéndole la mano al bolsillo a las personas que no debieran tener o sufrir una alza de impuestos. Vamos a hacer un alto y yo le voy a hacer una pregunta a los dos. Una cosa que me llama la atención. ¿Antes de responder? Sí, ya, dejamos la pregunta planteada. ¿Por qué se habla tanto de reforma tributaria, de cuánto van a pagar, que el aumento de la tasa, etcétera? ¿Por qué no se hacen algunas cosas simples? No estoy diciendo que todas estas cosas sean malas, pero una cosa simple. ¿Por qué no se eliminan, por ejemplo, las empresas de papel? Esas empresas que no tienen ningún empleado, que sirven solamente para eludir, para estafar, para comprar un auto y después pasarlo por la empresa, para engañar. ¿Por qué cosas tan simples nadie las propone? Se terminan las empresas de papel. Esas empresas que no tienen ningún empleado. Le dejo la pregunta planteada. Volvemos en un instante. Lili Pérez, Marco Enrique Sominami nos acompañan esta noche. Quedó la pregunta planteada. Eliminar las empresas de papel, para que la gente no empiece a pedir facturas para empresas que no existen. ¿Sí? ¿Se puede? Esa propuesta la hicimos nosotros. ¿Cuándo? Porque se la entregaba al ministro Arena hace un mes. ¿Y qué dijo el ministro Arena? Imagino que la tendrá guardada en su escritorio, no creo que la haya tirado a la basura. El problema es que todas estas cosas yo no las entiendo. Tomás, sí. Es súper importante en esto uno siempre, ya que tenemos más minutos, aprovechar con Marcos a hacerlo, siempre que la gente sepa exactamente cómo son estas cosas. Es iniciativa exclusiva del Ejecutivo una reforma tributaria. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es propuesta, pero no podemos ingresar un proyecto alternativo, si no haríamos un proyecto alternativo. Dicho eso, nosotros en Amplitud, ¿cuál es nuestra diferencia tal vez con el resto de la oposición de nuestro sector? Que nosotros no nos negamos por negarnos, sino que decimos, ya que no nos gusta esta propuesta, aquí tenemos propuestas alternativas. Ya que las propuestas alternativas no las acogen, entonces hacemos indicaciones al proyecto para mejorar el proyecto que ellos entregan. Tampoco han recogido esas indicaciones. Entonces, la verdad es que se ha tratado con harta soberbia esta discusión en torno a la reforma tributaria. Cuando aquí estamos frente a una oposición, nosotros en Amplitud decimos, oye, si no nos negamos a que haya reforma tributaria, quisiéramos más, quisiéramos votar a favor de legislar. Obviamente vamos a votar en contra de todos los que nos parece mal para la clase media y para los sectores que más lo necesitan. Pero nos parece muy mala la estrategia de cómo se ha llevado adelante la discusión. Perdón, y decir algo, lo que tú dices, la idea de las empresas de papel, eso apunta al corazón de la elusión en materia tributaria, es atacar el corazón de la elusión, y eso es correcto hacer. Yo tengo tres diferencias muy breves. Una es, yo no creo que haya arrogancia, fíjate, creo que un gobierno que acaba de ganar una elección de manera tan contundente respecto a nosotros, respecto a ustedes, tiene todo el derecho de poner por delante su capital y su reforma. Fue plebiscitado de alguna manera ese punto. También yo estoy seguro que con ustedes, Amplitud, el gobierno va a hacer esfuerzo a recoger algunas reformas, no creo de las indicaciones. Yo no creo que haya arrogancia, creo que también y con mucho respeto, pero también es un discurso un poquito extorsionador sentimentalmente, así que hay arrogancia. No, Piñera también fue muy arrogante y nosotros nos parecía, cuando uno marchaba contra él, era que era arrogante y lo expresábamos democráticamente. Cuando uno empieza a imputar al otro arrogancia, también está diciendo que el otro es violento. Yo no creo que haya violencia. No. A ver, arrogancia me refiero cuando te dicen, mira, esto es y no vamos a mover nada. ¿Ah? Es como encapricharse, es enamorarse demasiado de un proyecto. Hay una palabra en la nueva mayoría que está volviendo a ingresar y espero que se lo crean, porque tengo enormes sospechas, pero la palabra convicción, que en política se fue, Lili. La convicción en algún minuto tiene que existir. O sea, yo espero que no aflojen en su convicción de la reforma tributaria. A mí no me gusta, y tengo una diferencia contigo, Tomás, en un punto, y es que Claro que es importante el tema de la ilusión, pero convengamos que la ilusión no es el gran desafío hoy día de Chile. El gran desafío de Chile hoy día es la estructura de propiedad, la estructura de propiedad de los recursos naturales. Nosotros hemos propuesto, para contrastar ideas, un impuesto al activo financiero, vale decir, al que tenga más de $1 millón, más de 500 millones de pesos en la bolsa, que pague un 1% de impuesto. Significarían 2 hospitales de Viña, Frique, al año. Sí. Yo estoy de acuerdo, Tomás, que me parece importante. Por la transparencia, por el terminar con la ilusión y la evasión. De que en Chile existe también deshonestidad, Marco. Totalmente de acuerdo. O sea, hay que hablar desde la honestidad. Exactamente, o sea, pero si se trata y los que hacen estas cosas no es el pequeño ni mediano empresario, los hacen grandes, lo hace, o las personas naturales que ganan mucho dinero. O sea, entre las contradicciones primarias y secundarias de la honestidad, yo estoy completamente de acuerdo, pero convengamos
Mire que la gran minería chilena entre el 2002 y el 2012 tuvo aumentos de utilidades de 2.800%. Es que a propósito de eso, Codelco, con un tercio del cobre, contribuyó al fisco, lo mismo que el 70% de la minería privada. Pero no solamente eso, el royalty. Por eso. ¿Y el royalty para qué fue? Exacto. Para que las regiones, además, Eso no se hizo, sí. tuviesen mayores aportes. ¿Dónde están los Una aportes? precisión, royalty no hay, impuesto específico, Bueno. pero el royalty, que yo creo que hay que construirlo, que hay que hacerlo. Sí, un minuto acá, de honestidad a propósito intelectual. El tema de Chile no es los ladrones de Chile Deporte, que hay que pillarlo. Yo me acuerdo que cuando era diputado, si llegué a la sala, y nos pasamos 6 meses escandalizados con los 20 ladrones de Chile Deporte. Yo decía, ¿por qué la Cámara de Diputados no se detiene la misma cantidad de 6 meses? A los grandes escándalos que tenemos hoy día de expoliación de otros recursos naturales, de empresas mineras, escuchen bien, que se declararon en pérdida durante años y no pagaron impuestos. Entonces, yo digo, entiendo, el tema, no tengo el monopolio de lo importante, pero sí creo que el tema de Chile, como el tema de Corea con el ejemplo que daba, o el tema de Japón, es la estructura de propiedad. Marco, pero la estructura de propiedad, la riqueza y la renta. La depreciación acelerada beneficia a los grandes. Michelle Bachelet, en su primer gobierno, junto con Andrés Velasco, quiso tener una reforma tributaria con depreciación acelerada. A mí no me gustaba porque estaba en contra de los grandes ya en esa época. Ahora de nuevo. La votamos contra y sí, no insistieron. Y por eso, ¿cómo se votó en el Congreso, Lili? La verdad, ni me acuerdo. Yo no estaba. La rescatar, no era diputada. ¿Verdad que sí? Tienes razón. Con todo respeto. La derecha votó a favor. La derecha contra un gran proyecto. Exactamente, y Andrés Velasco estaba feliz. Una sola voz de la derecha en el Parlamento. Yo me pregunto que en esta reforma también se beneficia a ciertos grandes, o a muchos grandes. ¿Y por qué digo todo esto de las empresas de papel? Porque en la calle la gente cree que finalmente los grandes siempre van a salvar. Así es. Que pasan colados. Que van a encontrar la fórmula, sí. Que van a... Puede generar un revés tenístico. A ver. Está bien, busquemos a los elusores, pero convengamos que el problema de este país es la estructura de propiedad. ¿Les cuento una cosa? ¿Cuento una historia a propósito de cobre, de todo este tipo de cosas? Codelco, empresa del Estado, vendió cobre a bajo precio. Lo vendió a un paraíso fiscal. Posteriormente ese paraíso fiscal, una empresa de papel, lo vendió a precio de mercado a tercero. Esa plata quedó ahí, no tributó. ¿Saben la historia, no? ¿La conocen? ¿De Codelco? ¿Sí? ¿La conocen? ¿Sabían que hay una investigación del Servicio de Impuestos Internos y les quería girar a Codelco justamente por los impuestos que no ha pagado? Aquí en Codelco al Estado de Chile. ¿Está todo detenido? ¿Nadie dice nada? Esto no es solamente los privados. Pero... No, y esto a propósito de impuestos, paraísos fiscales, y está pasando hoy. Bueno, todo detenido. Pero lo que pasa, Tomás, es que todos estos temas... para que la gente sepa. Sí, y está muy bien que tú lo digas, porque efectivamente, y también Codelco, recordemos, que en nuestra zona, en mi zona, fíjate que hubo un decreto de la Seremi de Salud a comienzos del año pasado de clausurar Codelco Ventana en la zona de Putuncaví, y no lo pudieron hacer. Entonces, al final, siempre pasa con estas empresas, o el proyecto 244 de Codelco Andina, que es un gran negocio para Codelco y un pésimo proyecto para nuestra región, porque es invasivo para el río Aconcagua, destructor de los glaciares, tiene un montón de problemas. Entonces, al final, ¿por qué esto no sale, salvo que tú o yo lo podamos decir en un ambiente como este, en CNN o en Bio Bio? Porque son los grandes, tienen campañas publicitarias, porque pagan aviso en los diarios más importantes. ¿A favor de un royalty? No un impuesto específico, el royalty. Por supuesto que sí. Gran paso. Pero siempre y cuando quede en la región. Sí, gran paso. Porque yo realmente pero creo más allá que... del destino, hay un tema de principio en el royalty, que es que si un país exporta, más de la mitad de lo que exporta es cobre, explota, y que es limitado, el principio es que desde el momento que yo saco de la tierra el recurso, ¿por qué no el royalty? ¿Por qué no el royalty de la reforma tributaria? ¿Por qué durante tantos años a los mismos que hoy día están haciendo la reforma dijeron, oye, los libros, ¿cómo van a pagar IVA? El IVA de los libros. Ahora, yo sé que es irrelevante desde el punto de vista... No, pero es una señal espectacular. Desde el punto de vista de la recaudación. Pero un problema ético, un problema moral, un problema de principio, un problema... Porque si tú vas a hacer una reforma educacional y quieres promover que haya un cambio, una gran revolución en la educación, tienes que promover la lectura. Bueno, la pregunta es ¿por qué pasa todo esto? Cuando si hicieran ese tipo de cosas tendría mucho más apoyo y tendría más apoyo moral. Culpa de uno. Yo no estoy en el gobierno. Yo creo culpa de uno. Yo quiero echarle la culpa. Yo fui candidato 2 veces efectivamente y por tanto uno puede todo el día desconfiar del que ganó. Si nosotros propusimos royalty, IVA diferenciado al libro, IVA incluso, hablamos del tema de internet, y uno no gana, quiere decir que alguno hizo mal, que el país no vio en uno
un proyecto gradual, y que Bachelet en eso ganó porque demostró una cierta capacidad de proponer un cambio gradual. Si la derecha le va tan mal, le puede echar la culpa a lo que quiera. Son ustedes los derrotados, como nosotros nos ganamos, y eso vale para nosotros. De repente, yo creo que es parte de una cierta maduración de la clase política y decir, ¿sabes qué? No es que la nueva mayoría esté entera corrompida por el cobre y la gran minera, no. Pero yo no creo que dicho, también... no se ha dicho eso, No, yo sé, pero la idea de que siempre si no hay royalty en Chile es culpa. Yo creo también, nosotros los que hemos propuesto un camino, o usted con sus reformas, si no se escucha, no es que haya arrogancia, es también la propia incapacidad de usted, y la nuestra también, desde nuestra vereda, de explicar y construir esa mayoría. El hecho es que hoy día los estudiantes no se sintieron representados por ninguno de nosotros, sienten que los parlamentarios no deben marchar, no están invitados por de pronto. Había un parlamentario. ¿Ah, sí? No, los diputados, sí, con una diferencia. Eran diputados que vienen, emanan, su origen viene de eso. Parlamentarios, por decirlo de la manera más infantil, de la política, me tocó, hoy día marché como uno más, insisto, y no había ninguno. Me puedo equivocar y me excuso si hay, pero está el diputado en ninguna más para marcha. arriba. Qué bien, sí. De los Andes. Sospecho que puede que no lo hayan reconocido como tal. Mario Marcel, el exdirector de presupuesto, dijo que la reforma tributaria no solamente tiene sentido, quiere recaudar más, invertir en educación, etcétera, sino que también quitar poder a los poderosos. Hay una entrevista, no sé si ustedes la leyeron, que dijo eso. Y por lo tanto el poder se traspasa a alguien, ¿a quién? A quienes gobiernan, en este caso nueva mayoría. Entonces sería los grandes grupos económicos versus la nueva mayoría en un diálogo, en una discusión por el poder más equitativa. En el fondo eso es lo que está diciendo. No se trata, sí, eso lo dijo, pero no se trata de desconcentrar la economía, sino que se trata de que nosotros nos vamos a enfrentar por el poder con esos grandes empresarios. ¿Les parece bien eso? Esa dialéctica que se está formando, que se está produciendo en el país. Mira, a mí me tiene bien cansada esta dialéctica contra los empresarios. Contra los grandes empresarios. Mira, hay grandes empresarios que son fantásticos empresarios y que han dado mucho trabajo y son un orgullo tenerlo en Chile. Yo creo que hay muchos. No, pero de los 10 grandes. Y hay grandes, pero de los 10 y hay grandes, buenos políticos, y hay malos políticos, hay buenos empresarios y pero malos políticos. de los 10 grandes, ¿cuáles son los así excelentes? Tal vez es muy difícil decir excelente, pero por ejemplo hay en la familia Luxit. Yo te podría decir de que han iniciado negocios o han hecho empresas o han tenido la visión de haber sido además una familia que se inició, por lo que yo he leído, con forma más bien modesta en sus orígenes, no en esta generación, sino generaciones anteriores. El tío Luis y los Mate venden cochayuyo en el centro. La familia Mate, que también hace un tremendo aporte educacional, tienen colegios sin fines de lucro, educación primaria, o sea, de educación pública. Yo de verdad creo que también cargarle la mano a todo el mundo por igual, por los malos que puedan ser algunos empresarios, o a los políticos en general por algunos malos políticos, yo de verdad creo que no hay que generalizar tanto, porque también los empresarios mueven bastante la economía en nuestro país. Yo discreparía en un punto, Lili, porque de esas 10 grandes familias no he escuchado a ninguno hoy día, y sería interesante escuchar su voz, reconociendo la importancia que la reforma tributaria sea muy ambiciosa. Fíjate bien. Cualquiera que tome una calculadora, mire, cualquier esfuerzo mínimo en salud requiere 4.000 millones de dólares. Esfuerzo mínimo en educación, 6.000. Tal vez es un gesto que debiera hacer alguno de ellos, probablemente. Yo ahí tengo una desconfianza, que no escuchara a ninguno que diga, ¿sabes? Sí, nosotros hemos ganado, nuestras fortunas están en la revista, son de 20.000 millones de dólares, 17.000 millones de dólares. No alcanzan a gastar. No se alcanzan a gastar. Y yo sí creo que hay una palabra que los filósofos detestan, para mí me gusta, que es la palabra compasión, que significa más que la empatía, es querer al otro. Y yo creo que los empresarios tienen poca compasión. Son caritativos como la Teletón, cuando las luces están prendidas. Son generosos cuando hay una ganancia. De repente, que ganas de escuchar a nuestras 10 grandes familias dar una gran entrevista y decir, ¿sabes qué? Sí. Yo quisiera que la reforma fuera muy ambiciosa. Lo que escucho, mira lo que te dicen. No. Si es necesario. No. Cualquiera que recorra la Calera. Cualquiera. El Trigal. Yo fui diputado por ahí. Cualquiera que recorra la Ligua. Cualquiera. Mano acá. ¿Se atrevería a decir que no se requiere una gran revolución tributaria? ¿Que el problema de la Calera es gestión? ¿El problema de la Calera es solo gestión en vivienda, en pavimento, en nogales? ¿Es solo un problema de que el alcalde no es suficientemente apto? Hay un problema evidente de recursos. Pero mira, lo que pasa es que yo creo que todo al final gira en esto de las 10 familias o los más poderosos. No, pero lo que tú dijiste, que había la grande familia. Es que yo creo que además hay grandes empresarios en Chile. Hay gente que ha hecho patria, que ha sacado el país adelante. A lo mejor no son parte de estas 10 familias, a lo mejor no lo son, pero son personas que han tirado para arriba regiones, comunas. Yo voy a dar una opinión. Yo creo que da lo mismo. Da lo mismo si son buenos o malos.
El problema es que han concentrado tanta la economía y tienen tal poder. El ministro... Bueno, pero se les dieron todas las facilidades para que así fuera, pero ¿no? ¿Eso va a ser justo? El ministro de Educación, ¿de dónde viene? Viene del Canal 13, se va a Educación. El señor Cortázar, que iba a ser ministro, parece ahora está en el 13. No, perdón. Fue ministro de Transporte y Telecomunicaciones y a los 6 meses fue presidente de Canal 13. Bueno, después y ahora está de nuevo, no, que ahora está de nuevo en el 13. Ah, de nuevo. Y Soledad Alvear, bueno, etcétera. Da lo mismo, porque tienen tal poder que da lo mismo si son buenos o malos. Lo que pasa es que nosotros no podemos depender de su buena o mala voluntad, de su estado anímico, de si están equilibrados emocionalmente o no. Eso no. Es que eso ¿Pero quién está diciendo eso? No, yo lo estoy diciendo. Por eso da lo mismo si son buenos o malos. El problema es lo que son. No, pero no da lo mismo si estamos hablando de su rol, no si son buenos o malos. Es un problema de principio. Sí. No, yo lo que voy a otra cosa, que hay un silencio. ¿Cómo vamos a depender de su estado anímico? No, pero no es la el voz punto. de los grandes empresarios, pues pensemos en la SOFOFA, en la CPC, los grandes gremios, la Cámara de la Construcción, que son sus brazos articulados, legítimos gremios. Que ganas de escuchar a alguno de ellos que diga, sabe que efectivamente hemos ganado mucho y estamos dispuestos a un nuevo pacto. Y la idea, y a mí me parece que hay una trampa retórica en esto, cuando un empresario o un experto o un diputado de derecha pesca y descubre que la herramienta 17 de toda la reforma tributaria efectivamente tiene externalidad negativa y entonces se obsesiona con eso sin reconocer que el FUT hay que revisarlo, hay que buscar la manera, que hay un conjunto de herramientas que son importantísimas en la reforma, el impuesto a los alcoholes. Entonces, y en esto no eximo, y por eso es que ahí creo que aprobamos entrar, si les parece, el tema del Senado, por eso yo no eximo, me sorprende que un senador Pizarro, es muy escandaloso lo que acaba de hacer. O sea, él es el ejemplo de lo que yo no quiero en política. El senador Pizarro dice que usted, la derecha, la reforma tributaria es mala porque va a destruir el empleo, ¿no es cierto? O sea, el argumento de algunos, no sé si el tuyo, pero de algunos. Y Pizarro dice que ahora él está contra el impuesto a los alcoholes, ¿por qué? Porque va a destruir el empleo en su zona. Si no me equivoco, Coquimbo y La Serena ya tienen un diputado. Se supone que un senador está preocupado de lo nacional, está preocupado, se supone que tener un senado es una cámara más, ¿cómo decirle? Reflexivo. Eso es más reflexivo. Eso es lo que dice. ¿Quién es el senador Pizarro, recién electo, esté preocupado de su queso, de su pequeño patrimonio, y quiera torpedear un impuesto que es muy importante, el impuesto a los alcoholes? Es muy importante. Muy importante. En México se acaba de picar por la derecha mexicana, el PRI. Bueno, todos los especialistas en salud pública, por ejemplo, nuestra diputada, la doctora Carla Rubilar, sostiene que este tipo de impuestos son impuestos muy relevantes. La gaseosa. ¿Por qué? Todas las gaseosas con azúcar, el impuesto al alcohol, al tabaco, dice que son impuestos muy relevantes, no por lo recaudan, no es desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del impacto social que tienen. Y porque además hay que ejercer después mucha la externalidad y después la gente que se atiende en el servicio público. A propósito de reforma electoral, el programa se empieza a terminar. Eliminar el Senado. Sí. Una sola Cámara. Congreso unicameral, como en Finlandia, Suecia, Costa Rica, con 150 congresistas, aumenta la representatividad de la participación, con distritos de 4 a 7, redistritalizando y garantizando candidatura independiente y financiamiento público a la política. Es más complejo, pero www.losprogresistas.cl está la reforma que se llama proporcional competitivo. ¿Y qué proponen tú? Mira, nosotros sí creemos que hay que cambiar el sistema electoral binominal, lo hemos dicho siempre. Obviamente entendemos que hay que, para cambiarlo a un proporcional, que es como la elección municipal, que es un sistema proporcional, inevitablemente tiene que venir de la mano con un aumento sustantivo parlamentario, cosa que no nos gusta, pero que es inevitable al sistema proporcional. Lo que sí hemos dicho, ni un peso de carga extra fiscal, y por lo tanto tiene que ser con el mismo presupuesto del Congreso. Imposible. No es imposible. No es imposible. ¿No? ¿Cómo lo hacen? No, yo creo que hay gastos en el Congreso y yo lo he dicho siempre, además ¿Pero no ahora. tantos gastos? No. Oye, si tuvieras las resmas de papel, lo que se gasta en tinta, no, es que tú no lo podrías creer. Hay cosas que, bueno, y habrá que ajustarse el... Oye, ¿y lo independiente para la casa? No. Espérate, pero déjame decirte algo. Si dependiera de mí, si yo pudiera mandar un proyecto, yo elegiría siempre las dos primeras mayorías, sin discusión. Sean independientes, sean de partido, sean de movimiento. Sistema uninominal tampoco me molesta, no me parece malo. Ahora, creo que esto tiene que ir acompañado de más cosas. Financiamiento de la política, de los partidos y de todas maneras, porque si no están al arbitrio y a merced del que los financia. O sea, el que pone la plata pone la música. ¿Cómo se elige, Marco, una sola cámara?
¿Cómo se elige una sola Cámara? 15 distritos con mínimo 5 congresistas, la diferencia según la demografía, con cuotas para los pueblos originarios y con paridad progresiva. Es un proyecto más complejo. ¿Con cifra repartidora? Y con cifra repartida de DONT. Y pero lo más importante... ¿Independiente para la casa? No. Nosotros tenemos además... No, porque tenemos cosas muy importantes. El proyecto es más complejo, se hace cargo del tema de las notarías, de financiamiento de las candidaturas independientes, de bajar la barra. Yo fui candidato independiente. Pero para elegir, pero progresivas. Pero ¿cómo lo eligen con cifra repartidora independiente? Los independientes no pueden ir en lista. No, pero si el distrito es de 7, la probabilidad que entre un independiente es mucho más alta que si el distrito es de 2. Tú vas a correr la lista. Al ser un distrito, por ejemplo, el de Arica... En este cambio va a haber más candidatos. Pero también, yo creo que hay un camino, y en eso no estoy de acuerdo con la mayoría, ni con ustedes, es que creo que es posible no aumentar congresistas. Hay que eliminar el Senado. El Senado no se justifica. Países más importantes que Chile, con todo respeto, aunque duele el corazón, porque son potencia mundial, que son parte del debate mundial. Suecia, Finlandia, número 1 en la educación, no tiene Senado. Se puede vivir sin Senado, aunque no quiero ofender, pero se puede vivir sin senadores. Eso a mí me parece, o sea, no es... A ver, Marco, yo soy una mujer seria. Yo nunca estoy en esto para cuidar la silla, si no me hubiera quedado donde estaba, que estaba re cómoda. Y también era cómodo el binominal, aunque yo nunca he sido producto del binominal. Yo cuando salgo gano con primera mayoría, sin binominal. A mí el tema del Senado, eso es un cambio mucho más profundo. Es ser una sola Cámara y tener otras facultades y no solamente el jefe de Estado que sea presidente de la República. O sea, si vamos a hacer un cambio político grueso, hay que hacerlo mucho más profundo. ¿Se han dado cuenta que con la pena de repente discutir eso? Porque la impresión que tengo pasó con la reforma previsional del 2008, Tomás. En 2008 a mí me tocó estar en esa discusión. Se armó todo un debate súper histerizado, súper histérico en el tema del cambio de AFP, el pilar solidario. Estamos en el 2014 y ya estamos todos de acuerdo que se requiere otra reforma previsional. Por lo que recorre tu zona. Nadie puede sostener que la jubilación está funcionando. Entonces, si el 2008 se aprobó la reforma previsional y el 2014 hay que hacer otra, quiero anticipar algo. Si seguimos con la lógica de, bueno, esto es lo que se puede hacer y no le ponemos un poco más de darle trascendencia a estos debates, vamos a tener unos problemas. Yo creo que en general los gobiernos que han habido son gobiernos que quieren cortar cintas rápido y que se noten muy rápido los cambios. Y todos estos cambios, a mi juicio, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, son mucho más a largo plazo. O sea, lo que hay que hacer en educación en Chile no se va a ver en 2 años más ni en 4, se va a ver en 8, en 12, en 15. Bueno, muchos países lo han hecho y lo han hecho con un jefe de Estado. Sí, pero no, tú eres parlamentaria, pero creo que yo fui diputado y me pasó a mí, por eso no quise ir a reelección, porque sentí que la posibilidad de cambiar las cosas suponía que yo no iba a reelección. Si yo tenía la reelección como norte, ninguno de los cambios que yo proponía podía hacerse. Claro. Porque iba a molestar a las cúpulas, etcétera, etcétera. Que gana tener hoy día en el Parlamento es gente que no esté obsesionada con su reelección. Bueno, yo por eso di el paso que di. Porque la verdad es que si yo estuviera obsesionada con eso me hubiera quedado donde estaba, era mucho más cómodo. Bueno, ojalá se multiplique, porque si pudimos hacer lo que hicimos el 2006-2010... Hay que desprenderse de eso. Tú no puedes legislar pensando en cómo quedas tú la de reelección. Cómo... Exactamente. Que es legítima, es un camino súper legítimo, pero no debiera ser así. Pero para empujar las cosas... Ustedes se dan cuenta que con el nuevo redistritaje, o sea, distritos muy grandes, las campañas van a ser carísimas. Bueno, a ver, van a ser mini senatoriales. Y para la persona menos, pero la persona menos conocida, la puerta a puerta, se acabó el puerta a puerta acá. Va a tener que hacer medios masivos, la medios línea de aéreos. Corte en distritos de 8, 11%. Bueno, pero el 11% es harto. Sí, pero no, tú lo sabes, ¿no? Sí, pero Melissa de Santibáñez, que ganó en San Bernardo, ni con 27% eres diputado hoy día en Chile. Álvaro Escobar, que le ganó, con mucho respeto, a un diputado PPD, tampoco fue diputado. O sea, la pedagogía que se le ha dado al país es: mire, si no hay 35% de corte, de piso, tú no tienes acceso al Congreso. A mí cuando yo viajo fuera de Chile a las conferencias me preguntan, oiga, ¿cómo es que usted es tercera fuerza y no tiene ningún diputado? El caso de Maricela no sé cómo se explica. Fue primera, le ganó a todos, pero no es diputada. Álvaro Escobar le ganó al segundo, pero no es diputado. Claro. ¿Alguien puede lograr explicar esto fuera de Chile? Tú le decís, ¿cómo es a la chilena? Entonces, se vale la pena... Un sistema representativo y se nos está yendo el tiempo. ¿Ustedes creen que va a haber nueva constitución en Chile? ¿Es una promesa del gobierno de Michelle Bachelet? La nueva constitución es una trampa. El tema es la Asamblea Constituyente. No es solamente la nueva constitución como un objetivo, es también discutir el derecho que tenemos los pueblos, los ciudadanos, de fijar nuestras reglas. O sea, la forma se vuelve muy relevante. El objetivo no es solamente un buen texto constitucional. Colombia tuvo nueva constitución y su constitución probablemente es la peor de su historia, pero es legítima. Los colombianos la respetan. La calidad de una constitución está primero en su origen, en su legitimidad. Si el articulado es bueno, fantástico. Lo que no puede pasar es que tenga la mejor constitución del mundo y sea la más odiada por su pueblo, o la más desconocida, como el caso chileno. No conozco ningún taxista chileno, ninguno. Y he tomado taxi
colectivo que tenga el libro de la Constitución en su auto, que recurra a ella, que diga, artículo tanto me defiende, como es el caso de otros países, Estados Unidos mediante, donde los norteamericanos se saben las enmiendas, las invocan en la calle. ¿Cuál es la trampa? De que la clase política no ha ayudado, aquí la televisión tampoco, salvo CNN que hizo un reportaje sobre esto, y probablemente Bio Bio, que tiene en esto más densidad, de hablar y explicar qué es la Asamblea Constituyente. Yo fui ayer a Pudahuel a un diálogo con 30 vecinas, ninguna, le pregunté, ¿saben lo que es la Asamblea Constituyente? Y ellas mismas dijeron, no sabemos qué es la Asamblea Constituyente. O sea, parece como una fiesta de curados, con la luz apagada, con unas botellas y todo el mundo en traje de baño. No, la Asamblea Constituyente, son las fiestas a las que yo alguna vez fui, la Asamblea Constituyente no es una fiesta de borrachos, es una fiesta que tiene una enorme legitimidad que se ha hecho en Francia, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia. A mí me gusta la idea de hacer cambios profundos a la Constitución, grandes reformas constitucionales. Nosotros en Amplitud vamos a empujar eso y queremos ser un puente entre el gobierno y nuestro sector político. ¿Un puente con Piñera también o no? Un puente con nuestro sector político, él siempre lo va a incluir, pero él hoy día no es un actor de primera línea y no va a ser un actor de primera línea durante este tiempo. Y lo que sí nos importa es que todas aquellas modificaciones constitucionales que hay que hacer, que tienen que pasar obviamente en el Congreso Nacional, después es posible que puedan ser pasadas en un plebiscito. Creo que tienen que ser refrendadas y legitimadas también por la ciudadanía. Nosotros no le tenemos miedo a eso. ¿Ah? Figura política, dijiste que no iba a ser figura política Sebastián Piñera. No, pero es de primera línea, que esté en primera línea. Siempre va a ser una figura política. Reunión, está... No, ¿Qué quieres? Que esté haciendo nada. Bueno, pero es política. Va a estar pendiente del país, por supuesto. Pero no va a estar en primera línea. Gracias por estar con nosotros. A Lili Pérez, Marco Enrique Sominami, gracias por seguirnos, y a ustedes también gracias por seguirnos todas las noches. Chao.